Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este tema lo que vamos a revisar es una de las teorías como más polémicas en la ciencia porque tiene una muy mala interpretación o una muy mala reputación, pero si fuera como una persona sería como aquellas que en realidad no conoces y que en realidad son bien buen rollo, ¿no? Entonces, eso es lo que le pasa a la teoría evolutiva. Y el problema es que muchas personas utilizamos la palabra evolución en el lenguaje vulgar y entendemos una cosa y en realidad dentro de la ciencia pues tiene otros sentidos. Sobre todo con la teoría evolutiva, creemos que todos los rasgos que tienen los organismos tienen como una especie de perfección o responden a las condiciones de su medio, ¿no? Casi así pensamos la evolución como en términos generales. El león tiene garras largas para cazar cebras, las jirafas tienen cuellos largos para comer del forraje de los árboles, y así tenemos muchísimas ideas. Si googleamos lo que es evolución y vemos estas imágenes que nos proyecta Google en los buscadores, nos vamos a dar cuenta que eso no es la teoría evolutiva. Tenemos esta imagen de que el humano está hasta la derecha y a su izquierda, caminando como a su espalda, encontramos organismos como simiescos, la cual es una imagen totalmente equivocada. Eso no es ni representa la diversidad de lo que es la teoría evolutiva. Entonces, vamos hoy a revisar lo que es la teoría evolutiva en su término más general y más amplio, que es la selección natural. Para poder entender qué es la evolución como un proceso en la naturaleza, pues debemos de ver qué es lo que la opera. Y este fenómeno es la selección natural. Bien, entonces, la teoría clásica de la evolución es esta primera etapa que cronológicamente tuvo la teoría. Esta primera etapa no solamente es seguida por Darwin, sino es también por Alfred Russel Wallace. Es una de las cosas raras que tiene esta teoría, que tiene dos autores, los cuales tuvieron una pequeña disputa, no se crean, fue una larga disputa, sobre quién era el autor de la teoría. Yo pongo a Darwin porque en realidad soy más fan de él. Ya saben que es mi científico favorito, lo saben todos. Bien, entonces, en la teoría clásica de la evolución trata sobre los hallazgos de las tres obras más importantes de Darwin. Entre ellas, El origen de las especies, este libro que revolucionó la forma de entender los procesos biológicos en la naturaleza. Darwin en este libro lo que encuentra, o lo que plantea más bien dicho, es que hay un proceso invisible que no nos damos cuenta y que toma bastante tiempo en documentarlo, que es la selección natural. Y hace un texto formidable. Acá yo tengo mi versión. Este es un libro que todas las personas podrían leer. Es una lectura bastante sencilla y es uno de los libros, como les decía, revolucionarios en la forma de entender la vida. En este texto y otros analistas posteriores, pues son los que edifican la teoría. La evolución nosotros la vamos a distinguir en tres niveles. La evolución la entendemos como un concepto. Aquí vamos a negar esta idea de que la evolución significa cambio. Eh, no necesariamente esta idea de cambio. Es decir, vamos a ver que este es el sentido del uso vulgar. Pero también hay un error en pensar que cualquier cambio es evolutivo, ¿ok? Y también tenemos una noción equivocada, ¿no? Ese es como el lenguaje vulgar, no es de que esté mal, porque evolución sí significa cambio, pero no es el cambio que nosotros pensamos. Porque muchas personas consideran que la evolución es un proceso como de transformación, de que aquellos que están evolucionados son mejores que los que no están evolucionados. Eso no es la teoría evolutiva, ¿sí? Ni la evolución como concepto, ni la evolución como hecho, ¿ok? Entonces, ¿por qué es tan exitosa esta teoría científica? Porque hasta la fecha la selección natural se sostiene en la argumentación de
este libro del origen de las especies. Bueno, vamos a tomar la evolución como concepto, ¿sí? Como concepto de una teoría científica. También la evolución se entiende como una teoría. Lo que van a ver aquí en los siguientes videos y en este es que la teoría evolutiva, la teoría entendida como esta sistematización de conceptos, de hechos que explican la naturaleza, ¿sí? En este caso, explican también un hecho, ¿sí? Es algo que sucede en la naturaleza. La evolución es algo que sucede en la naturaleza. La evolución no es para que si la creemos o no. Es una teoría, es un hecho y es un concepto, ¿ok? Hay que entenderlo a ese nivel. Cuando hablamos de teoría evolutiva, ¿sí? Estamos hablando de que hay un montón de evidencia, ¿sale? Que interpreta cómo funciona la naturaleza. Cuando hablamos de la evolución como hecho, estamos situándonos con algo que en la naturaleza sucede. La evolución no es algo que tenga una decisión o una voluntad, ¿sí? Ocurre, es un fenómeno que ocurre. Así como ocurren los amaneceres, así como ocurre la gravedad, son hechos. Y la teoría es la forma, la teoría evolutiva es la forma en que se sistematiza el entendimiento del hecho de la evolución. Entonces tenemos esta palabra en 3 niveles diferentes dentro de la ciencia. Siempre les he dicho esto en clase. El conocimiento científico no crean que es accesible para todos. El conocimiento científico es algo difícil, por eso estudiamos. Nosotros que estamos en la ciencia sí estudiamos y para entender y nos cobra bastante tiempo entender este tipo de ideas, ¿vale? Entonces tengamos eso a consideración. Descartemos esta imagen de la evolución como proceso lineal, ¿sí? O como proceso de transformación, ¿sí? No tiene absolutamente nada que ver con lo que sucede en la naturaleza, porque a veces, como les decía, la palabra evolución la relacionamos con esa idea de transformarse o de que una cosa es mejor que la otra, o como esa imagen que les decía, donde el humano está al final de la línea y acá hay algo como inferior, ¿no? Entonces aquí está lo mejor, lo padre. Esto no es la teoría evolutiva, ni la evolución como concepto, ni la evolución como hecho natural. Bueno, entonces, ¿en qué radica el eureka o la genialidad o del libro de las ideas de Darwin y de Wallace con este proceso? Bueno, no entendemos lo que sucede en la naturaleza como una relación lineal ni transformativa, como les decía, ¿sí? Sino más bien entendemos la evolución como una relación genealógica, de la misma manera en la que nosotros hacemos árboles genealógicos con nuestros parientes. Darwin y Wallace interpretan la naturaleza en ese tipo de relaciones. ¿Qué quiere decir? Darwin lo que hace es comparar organismos, vegetales, animales, y encontrar similitudes y distinciones. Darwin lo que considera en esta hoja, en esta libreta famosa, es que toda la vida tiene un origen común, ¿sí? Aquí por eso tiene un 1. Y está ramificada porque está emparentada entre sí. Y existen bifurcaciones. Por eso hay organismos que se parecen más entre sí y otros que se diferencian entre ellos, ¿vale? Recuerden que la teoría evolutiva, Darwin la construyó sin saber de genética. Eso es lo más impresionante de la creación de esta teoría. Entonces, la teoría evolutiva considera una genealogía, una relación genealógica. Nosotros estamos emparentados en cierto grado con algún otro organismo. Si yo estoy emparentado más con un chimpancé, ¿sí? Por ser un primate, que con una lima, y eso que mi apellido es Limas, ¿sale? Sí estoy emparentado con los árboles de limas, pero en un cierto grado, a lo mejor en un 20, en un 40%, pero con un chimpancé estamos emparentados en un 90.5%. Imagínense. Esto es en términos genéticos. Darwin desconocía eso. Darwin lo único a lo que tuvo acceso fue a la comparación de anatomía.
tanto en plantas como en animales. Luego, otro principio que tiene la teoría evolutiva, como parte de son como bloques o pilares. Este es un primer pilar, la genealogía. La segunda es la clasificación. Algo que hace la teoría evolutiva no solamente es comparar para emparentarlos o no, sino más bien hace conglomeraciones, agrupa, clasifica según las características de los organismos. Y a eso podemos nosotros entender la forma en cómo están relacionados. La clasificación nos dice mucho sobre las relaciones de parentesco que tienen los seres vivos. Y también entender que el proceso evolutivo un proceso, lo acabo de decir, que la evolución es un proceso. Entonces, esto ocurre con ciertas variables, con ciertos principios. Ahora, todo lo que está vivo sigue principios evolutivos. ¿Por qué? Porque la vida tiene una reproducción sexuada. Si la vida fuera asexual, no hubiera necesidad de reproducirse entre dos o más sexos, ¿vale? No habría variabilidad, no habría diversidad. La teoría evolutiva explica eso, por qué hay seres tan distintos entre sí, ¿vale? Entonces hasta ahorita vamos bien. La teoría evolutiva tiene 3 pilares: los procesos que ocurren, las dinámicas internas que tienen los organismos entre sí, la clasificación y la genealogía. Aquí, si quieren agregar el método, sería un método comparativo. Como les decía, lo que hace Darwin magistralmente en uno de sus libros, en El origen de las especies, es eso, comparar. Bueno, creo que todos han estado relacionados con esta imagen. No sé cómo les enseñaron la teoría evolutiva, pero seguramente está hecha con un cierto prejuicio, pensando que la evolución es solamente una teoría, como si pudiera estar invalidada. La teoría evolutiva no está invalidada. Es una teoría que, como les decía, es una teoría, es un concepto y es un hecho natural. Y bueno, uno de los errores que a veces muchos maestros cometemos es utilizar este ejemplo de la jirafa para explicar lo que es la evolución. Aquí estas dos memes me dan mucha risa porque es lo que están trasladando, es la imagen de una transformación. Por ejemplo, acá vemos en un examen 3 jirafas en donde la jirafa más pequeña pues no tiene acceso a comer el forraje, ¿sale? Y en la otra viñeta pues está muerta, ¿no? Y solamente está comiendo. Entonces aquí está los reactivos y las jirafas. Aquí el niño pone, no, pues las jirafas son unos seres sin corazón, ¿no? Porque dejaron morir a la otra. Y a veces pensamos, aquí está la relación entre función y órgano, que quiero que sean muy cuidadosos. Nosotros al ver, por ejemplo, el cuello de la jirafa, pues llegamos a pensar que tiene un uso o una finalidad. Error. Nunca hay que pensar eso en los rasgos de un organismo. No tenemos que pensar la relación función-órgano, ¿sí? Sino más bien hay que comprender la ventaja que debe tener este rasgo, ¿sí? Adaptación muchas veces es un concepto que se explica de una manera equivocada en las aulas de secundarias y preparatorias. La adaptación no es que un organismo deje un rasgo como superior a una función anterior. Eso es una idea transformista, no evolutiva, ¿sí? Es como los Pokémones, ¿no? Evolucionan, pero por cambios abruptos. Y pues eso no sucede en la naturaleza, ¿no? Yo no tengo a mi tortuga y luego de la nada brilla y se convierte en otra cosa. Me encantaría que fuera así la naturaleza, ¿no? Soy fan de Pokémon, pero tranquilos, ¿no? No funciona de esa manera la naturaleza. Ahora, en este caso, las jirafas, pues presentan un rasgo como lo que es el cuello, pero no es, muchos pues tiene un cuellote largo para comer del forraje. Sin embargo, ustedes deben de saber que las jirafas no comen de las copas de los árboles, las jirafas pastan. Y pues imagínense que no pastaran, que sí comieran de los árboles, porque he tenido varios escépticos de eso, incluso les he mostrado fotografías de jirafas, pueden googlearlas. Pero será muy estúpido que la naturaleza hiciera un cuello largo para comer cosas casi del cielo de un árbol, ¿no? Algo que está arriba.
y el agua pues se dé en un charco, ¿verdad? O sea, las jirafas deberían también de tomar agua de lugares altos, ¿no? En ese sentido. Entonces, no relacionemos la función con una idea de perfección, ¿sale? Aquí vamos a entender que la evolución es más chapucera que inteligente, como a veces teorías pseudocientíficas afirman, ¿sí? O sea, no es de que la jirafa diga, oh, creceré mi cuello para comer de la copa del árbol, ¿no? Como aquí pasa. Esto es como algo mágico. Esto le llamamos, esto no es evolución, esto es transformación. Y eso no ocurre en la naturaleza. ¿Ok? Ok, ahí está escrito transformación de una manera muy horrible, lo siento, pero bueno, esta es una meme muy divertida. Las dos son muy divertidas, ¿no creen? Bien, ahora sí, ¿qué sí es la selección natural? La selección natural la vamos a definir como un mecanismo de diversificación de la variabilidad de la vida, ¿sí? Ahí parece un trabalenguas, una cacofonía muy horrible, pero bueno, a ver, es un mecanismo natural, eso hay que entenderlo, es algo que ocurre en la naturaleza, que lo que hace es empezar a crear separaciones, diversificar, ¿no? Va haciendo cambios, va modificando, ¿sí? Está jugando con probabilidad, es lo que les quiero mostrar. ¿De qué? De la variabilidad de rasgos que tiene cualquier organismo vivo. Cualquier organismo actual y previo que haya estado vivo o que esté vivo en el presente está sometido a procesos de selección natural. ¿Ok? Entonces, imaginen que la selección natural es como un cadenero de antro, ¿sí? Selecciona ciertos rasgos que sí pasan al antro de la evolución, ¿ok? Entonces, ese rasgo va a permanecer. Eso es de lo que trata la selección natural. Voy a mover este letrerito para otro lado. Ok. Bueno, vamos con qué características tiene. La primera característica, y esto es muy importante que quede en su mente, es un proceso ciego, no está dirigido, no es que los jirafas digan, voy a crecer mi cuello, ¿no? Como ahorita les decía. No, es ciego, nadie sabe qué va a pasar, ¿sí? Es como cuando tiran los dados, nadie sabe qué número va a salir, ¿sí? Es algo ciego, no está dirigido. Nadie agarra los dos dados y los pone en el tablero, porque eso sería trampa, eso sería dirigir el resultado, ¿verdad? Entonces, es un proceso ciego, no está dirigido. Esto es un juego de probabilidades. ¿Qué criterios tiene? ¿Qué requisitos debe seguir? ¿O qué cosas encontramos en la selección natural como proceso? Bien, tenemos primero la variación. Los organismos son diferentes entre sí. Aunque sean de la misma especie, tienen rasgos diferentes. Vean en ustedes mismos como grupo o como sujetos, compárense con los que viven dentro de su casa o los del salón o los de cualquier lugar. Pertenecemos a la misma especie, pero tenemos rasgos diferentes. De lo que trata la selección natural es de que esos rasgos diferentes jueguen en una tómbola de probabilidades, ¿sale? Para que un rasgo de esa variación permanezca en generaciones que siguen. Vamos a ver cómo funciona. Tenemos primer requisito variación. Todos los organismos son diferentes entre sí, aunque pertenezcan a la misma especie. Segundo rasgo, hay una presión selectiva. Por alguna razón, puede ser una razón ambiental, puede ser una razón de salud, puede ser una razón cultural, etc. Hay una presión selectiva. A esto le llamamos cuello de botella, ¿sí? El cuello de botella es que hay algún fenómeno natural, algún fenómeno dentro de la especie, de un grupo, etcétera, que va a estar seleccionando solamente un rasgo, ¿sí? Va a ser un cuello de botella porque solamente pocos van a pasar ese cuello de botella, les digo, como un cadenero de antro. En el punto número 3 dice rasgo con ventaja selectiva. De todas las características que va a tener un organismo, va a haber un rasgo que le va a permitir pasarlo a la siguiente generación, ¿vale? Eso es muy, muy importante. Rasgo con ventaja selectiva. Piensen en esta palabra, ventaja selectiva, ¿sí? Ok. Ese rasgo que es ventajoso
puede permanecer a la siguiente generación y va a cambiar las probabilidades de lo que ocurre. ¿Sí? Como en esta botella que están viendo aquí, ¿vale? Hay canicas amarillas y azules. El cuello de botella están en proporción 50-50, ¿sale? Imagínense que hay 50 canicas amarillas y 50 azules. De ese proceso, por un cuello de botella, solamente salen una proporción de 10 canicas, en donde 8 son azules y 2 amarillas, como pueden ver en la imagen. Ahora, aquí, en este frasquito, ¿qué pasaría si estas las duplicamos? Si vamos a pensar que son como organismos que se reproducen. Pues la proporción de canicas se va a mantener ya no 50-50, ¿sí, no? Sino va a ser 80-20, ¿vale? Va a haber en una proporción mayor canicas azules que canicas amarillas. La mejor forma de explicar la evolución no es con las jirafas, ¿sí? Si usted está viendo este video y es maestro, no utilice las jirafas, por favor, ni Pokémon. Lo siento, Pokémon no nos ayudaría muchísimo con eso. Sino, explíquenlo con estas polillas. ¿Ya vieron estas polillas? Esto es un caso real en Inglaterra, en donde en un bosque había dos tipos de polillas. Es la misma especie, solamente que presentan cambios en su coloración. No hay nada más, hay tonalidades de estos colores, ¿no? Estamos hablando de la misma especie. Hay unas que son más blanquecinas y otras más oscuras. Llegan las fábricas, las cortezas de los árboles, ¿sí? Tendían a ser como más grises. Estas polillas eran más invisibles, se camuflaban a los cazadores, ¿sí? Entonces, las que eran más cazadas eran estas, por tener la corteza pues más expuesta, ¿no? Entonces, al ser la corteza más blanquecina, estas se podían camuflar y las que se comían eran eran más predadas. Las oscuras eran más visibles en la corteza, los pájaros se las comían más fácilmente. ¿Qué pasó? Llega una fábrica y el hollín a ese bosque, y el hollín que despedía esa fábrica empezó a cubrir las cortezas de los árboles y cambió la proporción. Ahora se oscureció la corteza y estas que eran depredadas, ahora no se las comían porque se ocultaban en la oscuridad de la corteza. Mientras, ahora las blanquecinas, que eran las que tenían la ventaja previamente, ahora eran las que eran más fácil de depredar y pues bueno, encontrábamos que estas tenían pues un problema para sobrevivir, ¿no? No quiere decir que desaparecían, porque este rasgo sigue apareciendo, solamente lo que cambió fue la proporción de polillas oscuras en relación a las blancas. Tenían una ventaja. ¿Ven que no podemos decir que un rasgo ventajoso es mejor que otro? No podemos hacer eso. Y eso se ve en una curva gaussiana. Este ejemplo, si lo trasladamos a una curva gaussiana, ¿sí? Así como... ¡Ay! Qué horrible me quedó. Si lo trasladamos a una curva gaussiana, aquí voy a usar la regla porque no me queda bien. Ya saben que las desviaciones estándar nos permiten pues catalogar aquí, ¿no? Todo lo que está en el centro, pues lo que nosotros entendemos como normalidad, ¿sí? Todo lo que está aquí, en el centro, todo lo que está aquí. En el inicio, estas pudieran haber sido las polillas que se ocultaban, ¿no? Las que se camuflan están aquí, las que tienen acceso al camuflaje. ¿Sí? Al camuflaje, pues son menos predadas, entonces su reproducción va a estar más asegurada. Acá van a estar las que predan, ¿sí? Las predadas. Acá también van a estar las predadas, ¿sí? Ahora, si aquí teníamos a las, no sé, las negras, las más oscuras, ¿sí? Cuando cambia las condiciones, cuando cambia el cuello de botella, la variación del rasgo lo que va a permitir es que esto se invierta. Ahora las oscuras van a pasar a ser predadas y van a disminuir en la curva gaussiana.
van a ubicarse acá y acá. Y las otras, las blancas, pues van a quedarse aquí. Se fijan, hay un cambio. Pero no es de que las polillas dijeran, ahora me tengo que cambiar mi tonalidad para que no me maten y no me prede el pajarito aquel, ¿sale? Pues no funciona así. Nadie puede decidir eso, no funciona así. Pero bueno, estas son las reglas de juego de la selección natural y esto ocurre en todos los organismos, incluso nosotros, ¿sale? Este es como el principio de lo que vamos a seguir estudiando dentro de la teoría evolutiva. Si tienen alguna duda, dejen los comentarios y si no, pues ahí dejen su like, suscripción o, pues bueno, pueden utilizar el video como les dé la gana, ¿sale? Bueno, chao.